Bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta los cojines de sobrevivir. Y hoy sí que tengo un invitado súper especial. Sé que siempre lo digo, pero en este caso es verdad. Y es que os voy a contar algo. Estoy en su plató. Realmente esta es su silla y hoy estoy ocupando su silla, su mesa, sus micrófonos, sus equipos. Y es para mí todo un honor saludar a un comunicador que lleva más de 20 años entrevistando a miles de personas y que además me ayudó a mí a darme a conocer. Así que, bueno, hola Alex, ¿cómo estás? Manu, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Hay que decir que es excelente y que ha tenido un lanzamiento espectacular, ¿eh? La cantidad de reproducciones que tienes, todos tus podcasts, con el poco tiempo que llevas. Eso quiere decir que interesa mucho el contenido que estás subiendo, así que enhorabuena. Espero mantener el listón. Yo estoy seguro que lo vamos a subir gracias a ti y además gracias por tus palabras. Veo que sigues vendiéndome incluso aunque sea en mi programa. Y Es que me sale natural ya. Fantástico. Oye, creo que te dije fuera de cámaras que no venimos aquí a hacer postureo, que precisamente una de las cosas que tiene este podcast es verdad. Así que si estás dispuesto vamos a rasgarnos un poquito y vamos a mirar un poquito. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es la que le hago a todos los invitados y que es la que da nombre a este programa, ¿no? ¿De qué estás o has estado hasta los cojines de sobrevivir? Hasta los cojines. Hasta los cojines. ¿Qué has De dicho? sobrevivir. Ya vale. Del pensamiento de carencia, de escasez. Ajá. De que todo siempre es escaso, de que siempre tengo que esforzarme mucho por conseguirlo todo, de que soy menos que los demás. Y que nunca hay suficiente dinero para todo, que no me puedo permitir caprichos, que no me puedo permitir nada porque lo primero es lo primero y todo es carente. Eso, de eso estoy hasta los cojines. Y me estás hablando en presente. Sí, porque es un pensamiento que me acompaña desde pequeñito, por circunstancias que todos vivimos. Yo pues no tuve una infancia precisamente holgada ni mucho menos. De hecho, yo había muchos meses, esto lo he explicado más en directo, en que mi madre y yo pasábamos hambre. Es decir, pasábamos la última semana a base de sopas de maicena y eso sí daba para comprar maicena, ¿no? Y supongo que ese pensamiento de carencia, por una parte, me ayudó a ser más responsable con el dinero, a ser más echado para adelante, más buscavidas, más atrevido. Pero también es cierto que hace que vayas como con un estrés especial con todo lo que tiene que ver con el dinero. Creo que has entrado directamente en lo que yo te quería preguntar. No sé si ya nos conocemos tanto que me intuyes la pregunta, pero te quería preguntar cómo era ese Alex de niño. Porque al final todos conocemos, Alex Comunica, todos conocemos creo que todo el mundo conoce tu canal y tu programa y al presentador, al entrevistador. Pero claro, la persona que hay detrás viene de una infancia, ¿no? Entonces ya nos estabas contando un poquito ese punto de la carencia. ¿Qué más nos quieres contar? Si tú piensas en Alex con 10 años, ¿cómo era ese niño? Pues ese niño era un niño muy de contrastes. Era por una parte un niño capaz de entretener a todo un tren de pasajeros haciendo espectáculos con marionetas, muy extrovertido, muy cómico muchas veces, pero también un niño muy introvertido, capaz de estarse en una cena o comida familiar sin abrir la boca durante 5 o 6 horas. Con un mundo interior muy rico. Yo era un niño que leía mucho, leía de todo, lo que caía en mis manos, dibujaba mucho también, escribía mucho. Muchas veces me encerraba en mí mismo por miedo a hablar con los demás, eso es cierto. Y muchas veces utilizaba la lectura para no tener que hablar con los demás. Porque quizá tenía un complejo de baja autoestima o de pensar, bueno, estos se pensarán que soy tonto si abro la boca. Un niño muy de contrastes, un niño también muy atrevido, muy de la fiesta. También supongo que en parte gracias a mi madre, que me llevaba de verbenas con solo 9 o 8 años, salía con ella a bailar hasta las 5 o 6 de la madrugada. Era el único niño que aguantaba hasta últimas horas en una verbena. De ahí ese espíritu bailongo lúdico que tengo yo, que soy un poco de la farándula en esas cosas. Me encanta la fiesta y es así porque lo llevo desde pequeño incorporado. Y un niño que siempre se ha visto a sí mismo como alguien muy diferente al resto. Muy diferente, por circunstancias personales. Muy diferente porque yo me comparaba con los niños del colegio y todos tenían a papá y mamá. Yo, de hecho, era de los pocos niños con padres divorciados. Es decir, que en mi clase solo había uno con padres divorciados, que era yo. El resto todo tenía papá y mamá, aparentemente una pareja feliz,
O un matrimonio feliz, una familia feliz, no les faltaba de nada en lo económico ni en lo material y estaban bien sustentados en todos los sentidos. No era mi caso. Yo me veía como el bicho raro. Me veía un poco como el desgraciado también, o como la oveja negra o el desgraciado, y muchas veces no entendía de niño por qué cojones a mí me había tocado pasar por eso. Es decir, por qué yo tenía que pasar por eso. Es como si yo no me mereciera. O sea, no me merezco tener ni un padre ni una madre que estén juntos, ni tener un nido, ni tener una casa fija, porque yo con mi madre cada 2x3 nos mudábamos, como no podíamos pagar el alquiler, nos desahuciaban cada 2x3. En Tarragona llega a vivir hasta en 20 casas distintas. Wow. Y en muy pocos años. Hasta que al final yo logré emanciparme y ahí ya encontré estabilidad económica. Cuando yo me independicé, empecé a trabajar, ahí es cuando ya forjé mi estabilidad económica, mi seguridad económica, ¿no? Pero hasta entonces era todo siempre muy inseguro, muy inseguro. No sabía dónde iba a vivir cada mes. Claro, y eso hacía que me viera muy diferente al resto. Supongo que eso al final tiene un sentido y todo ha sido para bien, porque siempre he sido un bicho raro. Siempre he hecho cosas diferentes a lo que ha hecho el resto. Eso ha hecho que, bueno, pues que me diferencie, que me singularice, que no tenga miedo a ir a contracorriente. Y de ahí pues el canal y los temas que trato en el programa también, ¿no? Todo tiene un sentido. La vida tiene un sentido, aunque a veces no lo comprendamos en el momento y eso nos pueda entristecer, frustrar o causar mucho rencor o mucha rabia, como yo pasé. Claro, pero no todo el mundo es capaz de verle, de buscarle ese sentido, de tener esa resiliencia y de aprovechar todo eso, todas esas hostias que te da la vida para sacar algo positivo, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido así al final. Yo te quería preguntar ahora la segunda etapa, porque me has contado como niño, como adolescente. ¿Seguías siendo de esa misma manera? ¿Te describirías igual? ¿O cuáles son los cambios de ese Alex adolescente? El cambio de Alex adolescente... El Alex adolescente tuvo una ventaja y es que muy pronto encontró su vocación. Mi vocación era comunicar, está claro, pero yo primero quise ser director de cine. Cineasta. De hecho, hice las pruebas para la Escuela Superior de Cinematografía de aquí de Barcelona, de Cataluña. Me cogieron, me iban a dar una beca, pero bueno, como en casa no había dinero, por mucho que becara una parte de los estudios era imposible, ¿no? Claro. Así que al final no pude estudiar cine, que era mi gran vocación. A mí se me despertó eso. Eso hizo que fuera un niño siempre, sobre todo un adolescente solitario. Tenía mi grupito de amigos, pero me gustaba estar solo y cada vez más. A mí me gustaba estar con mis guiones, con mis libros de cine, con los guiones que yo escribía de cine. Hacía mucho deporte también. Me gustaba estar solo y me encontraba francamente bien estando solo. No necesitaba a nadie para estar bien, ¿no? Entonces me definiría como un adolescente solitario, más bien introspectivo, con habilidades sociales, porque yo tenía mi grupo de amigos y era el alma de la fiesta, a la gente le encantaba salir conmigo. De hecho, yo tenía amigos que decían, si no viene Alex, yo no salgo. Es así. Pero a la vez, esa ambivalencia, ¿no? Por una parte, un ser introspectivo, muy introspectivo, pero con habilidades sociales para pasárselo bien en cualquier momento en un contexto con mucha gente. Dirías, no sé si es así, me corriges si no, pero dirías que en el fondo eras introvertido. Soy introvertido. Lo que pasa es que sabías ponerte la máscara de ser extrovertido, entonces sí. Por eso eras el alma de la fiesta. Sí, no, yo soy introvertido, no tengo ningún miedo y me dedico a lo que me dedico y puedo hacer shows ante un público amplio y no me da miedo enfrentarme al público, ni mucho menos. Me lo paso bien, juego, disfruto, pero soy introvertido. Mi naturaleza es de introversión. Sí, eso lo te lo preguntaba porque me siento muy identificado con eso y además lo digo abiertamente en las formaciones que hago. Les digo, me lo estoy pasando pipa este fin de semana con 50, 100 personas, ojalá fuerais 500, pero tengo ganas también de que llegue el lunes y estar a mi puta bola yo solo. Lo que define que una persona es introvertida y extrovertida es cómo se recarga, cómo se recupera. Y yo me recargo, me recupero estando solo. Efectivamente. Si te da o te quita energía estar con gente, ¿no? Muy bien. Estar con gente, pues sí, está guay un rato, pero en el fondo... Un rato, ok. Bueno, me has hablado de adolescente, de joven, luego ya empezaste a trabajar, te independizaste. Cuéntanos un poquito toda esa, no a nivel profesional, que creo que eso ya se sabe, sino cómo lo has ido viviendo esas diferentes etapas, porque entiendo que empezaste trabajando por otros, no fuiste autónomo desde el primer día, aunque tu perfil sí lo era. He trabajado de todo, yo he hecho de todo. Claro, ten en cuenta, yo como en mi casa las pasábamos putas. Sí. ¿Se puede decir putas? Se puede. Pues, ya lo he dicho. Tú eres el youtuber conocido y el que tiene experiencia. Se puede decir pero putas. Es tu canal, mano. Sí. No vengo aquí a mearme en tu casa, no, eso no. Como en casa las pasábamos putas,
enseguida me busqué trabajo. Es decir, yo con 15 años empecé a trabajar repartiendo propaganda y publicidad por los buzones de Tarragona, Buenavista, los barrios, hacía buzoneo para ganarme un dinerito. Y siempre que podía preguntaba para ganarme un dinero extra, precisamente para poder salir con los amigos o irme al McDonald's o poder hacer cosas que no podía contar con mi madre para eso porque bastante tenía con pagar el alquiler y mantenernos, ¿no? Claro. Entonces hacía de todo y recuerdo que empecé a trabajar ya con 15 años repartiendo publicidad, luego con 17 años tuve mi primer trabajo con sueldo, por aquello se cobraba en negro, mi primer trabajo con sueldo que fue de mozo de almacén en un polígono, ordenando ropa deportiva y estas cosas. De ahí pasé a ser reponedor en un supermercado, de ser reponedor pasé a ser kiosquero, de ser kiosquero a dependiente en un videoclub. Y entonces fue cuando ya empecé a hacer prácticas en la radio local en Tarragona y ahí poco a poco iba consiguiendo cosas. No era un dinero estable, pero me iban pagando. ¿Cómo vivías todas esas etapas? Porque son trabajos que están, todos estos que me has contado hasta que empiezas en la radio, están lejos de lo que realmente era tu Pues te diré una cosa, visión. Todos los trabajos que hice los quise hacer. Nunca hice un trabajo por necesidad. Es decir, repartía publicidad, me coincidió en mi etapa deportista, que me gustaba mucho correr, caminar y eso, y me salió ese trabajo. Y digo, oye, fantástico, trabajo al aire libre, buzoneo, tal, voy un poco a mi rollo, siempre tengo que cumplir objetivos, algo que siempre me ha gustado, ir un poco a mi rollo, cumplir objetivos y ya está, pero que nadie ponga horarios. Luego me apetecía trabajar de mozo de almacén para ver qué era eso de trabajar en un polígono, me apetecía. Yo ya sé que la gente muchas veces dice, no, pues que mi gran trabajo tiene que ser periodista en tal medio, ¿no? Pues la verdad es que yo en eso he sido muy gradual, ¿no? Me apetecía trabajar de kiosquero porque a mí siempre me ha encantado mucho leer y leer la prensa diaria. Para mí es una adicción que yo tengo. Yo cada día me leo todos los periódicos. No me creo nada de lo que explican, pero me lo leo porque me relaja mucho, me relaja, ya como hábito me relaja, no, ¿no? Ciencia ficción como Y entonces, claro, de repente, de kiosquero, ¡hola! O sea, me pagan y encima puedo estar ahí, porque había muchos ratos muertos que no venían a ir a comprar, claro. Y me puedo leer todos los periódicos y todas las revistas y todo lo que tengo por aquí, y encima me pagan, esto es un chollo. Y luego quise trabajar de reponedor en un supermercado. Fíjate tú qué ilusión tenía. Pues a mí me encantaba eso, la idea de poder trabajar de reponedor en un supermercado. No sé por qué. Y estuve muy bien. De hecho, estuve a punto de hacerme encargado del supermercado donde yo estaba, pero coincidió que yo quise estudiar y entonces empecé a estudiar en la universidad magisterio en lengua extranjera francés, no por vocación, sino porque era la única carrera que me podía permitir y que podía estudiar, una carrera de rebote. No es porque fuera mi gran pasión ser maestro, simplemente que a mí el francés se me daba bien, las lenguas extranjeras siempre se me han dado bien y querer ir por allí y ya está, ¿no? Y a la vez dije, como me gusta mucho el cine, porque también trabajé de crítico de cine para el Diario de Tarragona, me pagaban por hacer críticas de cine, como me gustaba mucho el cine, dije, a ver, ¿cómo puedo combinar esto de cine y sacarme un dinerito mientras estaba estudiando en la universidad? Y me salió un trabajo de dependiente en un videoclub. Cuando aún existían, ¿eh? Sí, imagínate, sí, claro. Ya tengo una edad. Ahí se nota que tengo una edad. Y me encantaba ese trabajo porque la gente venía y me preguntaba, Alex, una comedia, pero que sea así intelectual, tal, o que me guste. Y claro, yo como me había visto casi todas las películas que veía, porque me veía todas las novedades, cinéfilo absoluto, claro. Aconsejaba muy bien a la gente y me encantaba hablar con la gente de cine, esto y lo otro, y aparte lo complementaba con la crítica de cine que escribía en el Diario de Tarragona, que es el diario local de Tarragona, ¿no? Hasta que al final empecé a hacer prácticas en la radio y ahí ya descubrí mi gran vocación. Cuando me puse delante del micrófono, me enamoré del micrófono. Y nadie ese idilio sigue. Ahora mismo, ¿eh? Nadie lo diría. Y a partir de ahí, claro, ahí fue cuando empecé a desmontar muchas cosas y a desmontar muchas creencias mediante la experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque claro, yo no tenía la nota de selectividad, no me daba para estudiar periodismo, por lo tanto no podía ser periodista. No tenía dinero para costearme ningún curso de estos carísimos que hay de radiodifusión o de producción o de comunicación que se hacían o se siguen haciendo en Barcelona, que ahí hay una bolsa de trabajo y puedes entrar. Claro. Pero yo quería ganarme la vida con esto y decía, pues ¿cómo coño lo hago? Porque esto es lo mío. Es decir, mi idea, o sea, era cuestión de vida o muerte. Es decir, yo o me dedico a la radio o me meto un tiro. No, es que mi convencimiento, mi pasión era tal que o me dedicaba a eso o mi vida no tenía ningún sentido.
Entonces lo hice todo. Es la estrategia de quemar los barcos, pero a lo bestia, Pero ¿no? quemar los barcos a lo bestia. Es decir, Si no sale, me o quemo consigo eso o me meto un tiro. Sí. Entonces, claro, eso te da una determinación. No, claro, solo hay una posibilidad. Es que porque solo hay una posibilidad, soy un plan A. No hay plan B ni historias. Dejé la facultad, que se podía ser mi plan B si no salía lo de la comunicación, a tomar por culo. Dejé la facultad. Magisterio. Lo dejé. Me enteré de que hacían un curso de radiodifusión que estaba becado en Barcelona, que precisamente dirigía a un profesional de la radio que estaba en activo, que era Pedro Riba, que presentaba un programa que se llama Luces en la Oscuridad en Onda Cero Cataluña, que yo lo seguía como oyente, y un día en el programa hizo promoción de su radioescuela, además diciendo, y con becas y demás. Entonces yo me fui en persona y me presenté allí, y le dije, quiero trabajar en la radio y quiero trabajar contigo, y no aceptaré un no por respuesta. Y soy capaz de hacerlo todo y voy a hacerlo todo. Si hace falta, hago de felpudo para que me pises. No, es que se lo dije así. Y si hace falta, hago de felpudo. Llevo los cafés, lo que haga falta. No me pagues si quieres, pero yo quiero trabajar contigo. Y eso al hombre le gustó. Esa actitud le gustó y me dijo, pues venga, becado, entras en la escuela. Tuve que pagar algo, pero mucho menos de lo que pagaban otros, ¿no? Ajá. Y al final, de una promoción que éramos 40 personas, solo uno era el escogido, el elegido para trabajar en la producción de ese programa y se quedó conmigo. Acabó la promoción y se quedó conmigo. Había gente muy buena en esa promoción, pero bueno, al final pues le caí bien y se quedó conmigo. Ninguno de los 40 estaba dispuesto a hacer de felpudo. Eso está claro. No, es que suena a broma, pero eso le gustó mucho a él. Dispuesto a cualquier cosa, por lo tanto... Eso le gustó mucho a él y entendí por qué después al trabajar con él. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso porque aprendí mucho con él. La verdad es que aprendí mucho con él. Aprendí a ser muy resiliente, aprendí a hacer de comercial, aprendí a buscarme la vida en el mundo de los medios de la comunicación, aprendí a crearme mi sueldo. Es decir, porque yo empecé a trabajar con el Onda Cero, pero a mí quien me pagaba no era Onda Cero, me pagaba él a través de la productora. Y íbamos mucho a objetivos. Claro. Y yo, además de producir contenidos para un programa que se emitía en directo 6 horas en directo por las noches, viernes, sábado y domingo, con todo en directo, con tertulias a las 5 de la mañana, que convence a alguien para que te venga a las 5 de la mañana un sábado, que muchos ya venían del After Hours, ¿no? Directamente claro. a hacer la tertulia. Eran tertulias muy divertidas. No solo eso, sino buscar clientes y patrocinadores para aguantar todo eso. Claro, claro. Que él también tenía sus patrocinadores, pero yo también, si quería un sobresueldo, ganarme un sueldo digno, tenía que buscarme clientes también. Entonces ahí entendí el negocio de la comunicación. Tanto generas, tanto vales. Claro. Ahí lo entendí. Y no me acomodaba, era imposible, porque si me acomodaba simplemente al sueldo fijo, lo que él me pagaba todos los meses, no me daba ni para pagar el alquiler. Y yo creo que este es un punto importante porque vivimos una sociedad débil, y lo voy a decir así, sociedad del bienestar, del confort, que es una sociedad débil, donde creemos que ya nos hemos ganado unos derechos simplemente por existir. Es decir, yo estudio una carrera, estudio periodismo, pues voy a entrar en una empresa de comunicación y ya tengo que cobrar 3.000, 4.000 euros de entrada, si no, oye, no me molesto ni salir de casa, ¿vale? Pues así te va a lucir el pelo, ¿qué quieres que te diga? No te va a contratar ni Dios. Yo al menos no te contrataré si me vienes con esa actitud, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en Onda Cero para toda Cataluña, con el Luis del Olmo, con grandes nombres de la radio, a mí me pagaba, mi jefe me pagaba lo justo para costearme el billete de ida y vuelta del tren de Tarragona a Barcelona, porque yo vivía en Tarragona. O sea, nada. Me pagaba el billete, no me pagaba nada más. El resto me tenía que buscar yo la vida. Nada más. O pasar con eso y ya está. Luego es cierto que a los 2 meses, como vio que funcionaba, que valía y le gustaba cómo lo hacía, ya me ofreció un sueldo. Pero un sueldo de 400 euros al mes, trabajando 10 horas diarias, 10 o 12 horas diarias. Claro, pero y eso para mí era un máster. Claro. Lo que aprendía yo de producción de radio, de captación de clientes, de patrocinadores, de cómo funciona la radio por dentro, lo que yo aprendí en esa época, eso no tiene precio, no tiene precio. Y es cierto que a los 6 meses ya me hizo un contrato de 800 euros más un extra por objetivos variables y demás, que es lo que siempre, en mi vida he trabajado siempre, ojalá siempre por objetivos, ¿no? Y allí es cuando te das cuenta, yo descubrí que yo solo por mí mismo me podía valer. Que entonces fue cuando dejé el programa, dejé la productora en la que trabajaba con Pedro, aquí en Barcelona, y monté mi productora en Tarragona para hacer programas de radio y televisión en Tarragona. Y yo mismo me costeaba los programas.
Yo quería hacer un programa de cocina, me buscaba restaurantes que me lo pagaran. Quería hacer un programa de economía, me buscaba al gremio de arquitectos, constructores, bancos, cajas, lo que fuera, que me pudieran pagar el programa. Hice un programa de enigmas y misterios que se llamaba Boira, que fue mítico, fue la verdad un programa que siguió mucha gente en su momento, hablo del año 2003, que era enigmas, misterios, pero también crecimiento personal, espiritualidad. Pues buscaba clientes que me pagaran el programa. ¿Por qué? Porque eso me daba libertad también. Sí que es cierto que la libertad al 100% nunca existe porque te debes a unos clientes, eso es cierto, pero no es lo mismo deberse a unos clientes que a una empresa que intenta imponerte su criterio, ¿no? Entonces siempre he ido muy por libre y veo que eso es algo que se repite desde pequeñito. Siempre he ido muy por libre, siempre he sido el bicho raro, siempre he sido el singular, siempre he sido el que hace las cosas de manera diferente o que va a contracorriente. Vamos a desvelar uno de los enigmas. Sí. ¿De qué edades me estás hablando? Cuando estás contando toda esta etapa con Pedro Riba, luego cuando empiezas tú por tu cuenta, ¿qué edad tenías? Pues yo tenía, cuando empecé a trabajar con Pedro en Onda Cero, tenía 23 años. Estuve 2 años con él y a los 25 me volví a Tarragona. Yo me pensaba con 25 años que, claro, con experiencia, 2 años en Onda Cero, una radio potente y demás, me iban a llover las ofertas de trabajo. No fue así. Sí, yo me presenté en todas las radios que había. Y sí, pero ¿tienes título? Sí, pero ¿tienes título? Y yo, claro, yo no soy periodista. No tengo el título de periodista. ¿Por oficio se puede considerar periodista? Sí, por oficio sí, pero no tengo el título. Entonces, claro, ahí vi que la titulitis era importante, ¿no? Pero me daba igual, porque yo quería dedicarme a la radio, iba a entrar por una puerta a otra y iba a entrar como siempre he hecho en mi vida, ¿no? A mí lo de los títulos, la verdad, nunca los he necesitado, para nada. Has hecho 2 afirmaciones que me parecen un poco contradictorias, entonces te la voy a preguntar, porque Venga. has dicho, yo no soy periodista, no tengo el título de periodista. ¿Tú te consideras periodista? Me considero más comunicador. Periodista, claro, ¿qué consideramos periodista? Si utilizo la comunicación para informar, divulgar sobre algo e intento ser lo más parcial, neutral posible, buscando la mayor verdad posible, sí, soy periodista. ¿Cuántos años llevas entrevistando a gente y cuántas personas más o menos has entrevistado? Pues llevo desde los 18 años haciendo entrevistas. Hasta ahora que tengo 47, pues echa las cuentas. Y habrán pasado algunos miles de personas. O sea, casi 30 años. Algunos miles de personas a los que has entrevistado. Miles de personas, sí. Y gente de todo tipo, gente más conocida, gente menos conocida, gente con de todo renombre tipo, internacional. Y además, Manu, que yo he hecho de todo en la radio. Sí, cara, me he especializado en temas de crecimiento personal o espiritualidad, porque al final me he especializado aquí, porque son temas que realmente me interesan, y si la vida me lleva por aquí es por algo. Pero yo empecé en la radio haciendo de todo, y hacía programas deportivos, yo retransmitía partidos de fútbol, incluso le transmití en su día una partida de ajedrez. Que no eras tú qué emoción le puedes poner a una partida de ajedrez. Pues le dábamos emoción. De todo, y programas sobre economía, y programas de cocina, y programas al gusto del consumidor, porque yo creo que cuando te dedicas a la comunicación tienes que estar dispuesto a comunicarlo todo, porque se puede comunicar todo. Por lo tanto, entonces tienes muy claro que si eres periodista, si eres comunicador, sí, y que el título al final, el que quiera que le dé importancia. Bueno, sí, eso sí. Es decir, pero en ese sentido sí, me considero periodista, sí. Por aparte, intento tener un rigor en todo lo que comunico. Ok. No sé si te he contado. Eso fue de 25 años a 30, que fue cuando ya monté oficialmente mi productora y dejé la empresa municipal de medios de comunicación donde trabajaba. Ok, a los 30 es cuando montas tu productora, la primera, sí. ¿Cómo se llama? La primera productora se llamó Nuevo Sentido. Nuevo Sentido. Nuevo Sentido SL. Ok. No, se llamaba así. Okay. Nuevo Sentido, que le pusimos ese nombre porque hicimos un programa para toda España, para toda Cataluña, en un canal nuevo que se creó, que se llamaba Nou Sentit, que quiere decir nuevo sentido en catalán. Sí. Estil Nou se llamaba el canal. Estil Nou, estilo 9, Estil Nou, y yo hacía un programa ahí que se llamaba Nou Sentit, Nuevo Sentido. Claro, jugando con el Nou. Y jugando con el Nou, pues ya montamos el nombre. Una productora que quebró a los 3 años a consecuencia de una mala gestión que yo hice con un ayuntamiento en que me dejé tomar el pelo por un político y estas cosas. Y eso hizo que yo jamás, desde entonces, hiciera más tratos con políticos ni con un solo ayuntamiento. Me quedé ya escaldado.
Está muy bien, me parece muy interesante que digas y digas abiertamente, ¿no? Tuve una productora, la quebró y además fue responsabilidad mía por esta cagada, Sí. porque estamos en un país que le cuesta mucho perdonar los errores y sabes que en Estados Unidos es la carta de presentación, ¿no? La he cagado 5 veces, por lo tanto La ahora he voy a cagado acertar. y he aprendido, claro. Claro, la he cagado, he aprendido y entonces No ahora la he cagado y he venido aquí a cagarla más. Claro. He venido aquí a completar mi formación y la voy a cagar y voy a hundirte empresa. No, eso tampoco. Pero sí que es cierto que de cada fracaso hay aprendizaje. Y no hay que tener miedo en decir que es fracaso, no pasa nada. Que tenemos como miedo a veces a esconder las palabras o ser muy eufemísticos. No, oye, pues aquí he fracasado, ¿por qué? Porque tenía una expectativa que no se ha cumplido, se ha frustrado, vale, he fracasado y también he aprendido. No pasa nada, estoy cada vez más cerca del éxito, ya está. Después de esa primera productora Sí. que quiebra a los 3 años, ¿cómo sigue la cosa? Pues siguen que llega un momento en que yo contacto, porque yo monté, después de esa productora, bueno, siempre he tenido una vena muy emprendedora, de ir por libre, porque yo veía que si quería crearme mi estilo de vida o mi vida o ser libre, tenía que ser emprendedor, sí o sí. Aparte que ya me sale de manera natural, ¿no? No es algo que me sienta forzado a ello. Y monté con otros 3 emprendedores en Tarragona cuando Amazon empezaba a asomar la cabecita en España, que aún no estaba muy instaurado el tema, la gente aún desconfía de las compras por Internet. Y yo monté un centro comercial electrónico, de comercio electrónico en Tarragona que se llamaba Centrum Click, que era precisamente crear un Amazon, pero para ciudades medianas o pequeñas. La idea, que yo creo que fue demasiado visionaria para aquel entonces, claro, te he hablado del año, esto pasó, fue el año 2010, cuando lo creamos, hace tiempo ya. Y aún el mercado estaba un poco virgen para estas cosas. Nuestra idea era crear un buscador sencillo, donde tú pusieras lo que estabas buscando en la ciudad y te dijera los comercios donde lo podías encontrar según la talla, el precio y todo. Y tú pudieras ir directamente o comprar o reservarlo por internet o ir directamente a la tienda o que te lo llevaran a casa. Un Amazon local. Un Amazon local, con la confianza que daba comprar en un comercio local, que por aquel entonces Amazon no contaba con esa confianza. Amazon estaba, pero mucha gente lo compraba por falta de confianza. Claro. Y eso podía haber funcionado muy bien, pero quizá yo creo que me equivoqué de ciudad, lo tenía que haber hecho en Barcelona o en otro sitio. ¿Por qué? Porque Tarragona es una ciudad magnífica, pero me di cuenta que para ideas visionarias modernas no funciona demasiado bien, o es una ciudad bastante dura para emprender, sobre todo en estos temas. De hecho, desde entonces un amigo mío me dijo, si quieres poner a prueba un negocio y saber si puede funcionar en cualquier sitio, ábrelo en Tarragona o Zaragoza. Porque dicen que son las peores ciudades para montar un negocio. Si ahí tu negocio funciona en cualquier parte. He oído algo sobre todo de Zaragoza. De Tarragona no lo había oído, pero de Tarragona Zaragoza sí que también. me lo han dicho que lo utilizan grandes marcas para testear Para cosas. testear. Es decir, bueno, si funciona aquí, ya está. Funciona en cualquier sitio. Oye, has mencionado miedo, la palabra miedo, Miedo. ¿eh? No hay que tenerle miedo al fracaso o a decir los fracasos. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Yo tengo 2 miedos, digamos. Y no es que uno sea mayor que el otro, sino que a veces pueden ir encadenados, ¿no? Miedo a la carencia, obviamente. Miedo a quedarme pobre. Miedo a quedarme en la calle. Miedo a no poder pagar la comida. Miedo a eso. A O sea, quedarme miedo a sin volver dinero. a vivir lo que ya Sí, viviste. miedo a lo que viví de pequeño. Que es cierto, porque observando la realidad, desde que yo me emancipé y dependo solo de mí, nunca he pasado de carencia económica, más bien lo contrario, ¿no? O sea, la realidad es otra. Pero ese miedo yo creo que siempre está ahí y hasta cierto punto creo que es bueno que esté, porque es como un pincho en el culo para que no me relaje demasiado. Claro, es bueno si no te limitas. Si no te limita, como si no dices, te es un paraliza, pincho. Claro. si funciona como pincho o tú lo utilizas como pincho, es bueno. Y luego tengo otro miedo que es el miedo un poco a la soledad. Fíjate, una persona que está acostumbrada a ser solitaria, que es más bien introspectiva, introvertida, miedo a quedarme solo, a no ser deseado, a no ser querido por los demás, ¿no? Y eso, o miedo a ser incómodo muchas veces, a ser inconveniente, pero en el fondo hay como un miedo a la soledad, a no ser querido, a que me dejen solo, a no ser aprobado por el resto. Y fíjate a lo que me dedico. Me dedico a la comunicación, que está sometido a una aprobación constante por el resto. Y además de verdad. Y mira, y quiero enlazarlo con la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque en tu programa, en tu canal, la verdad es que te abres mucho. O sea, tú te dedicas a entrevistar a consultores o a formadores, terapeutas, etcétera, pero tú te dejas hacer y haces de conejillo de indias. Sí, sí. Pero aprovechemos el momento, este canal, esta primera vez que vienes aquí, que espero que no sea la última,
para que cuentes algo que nunca te has atrevido a contarle a tu audiencia. ¿Qué sería eso que todavía no le has contado porque, hostia, es que si lo cuento igual sí que me rechazan? Yo tardé un montón de años, lo sabes, en salir del armario. Entonces te estoy pidiendo una salida del armario, no necesariamente sexual, sino de lo que sea. Bien, que no soy tan bueno como aparento. Ajá. No soy tan bueno como aparento. Lo digo porque siempre, desde pequeñito, desde que tengo cara de buena persona. Bueno, te refieres de bondad, De no bondad. de profesional. De sino bondad. No, es decir, eres malote. soy malote. Y tengo un punto canilla que a veces no se ve. Pues yo creo que cada vez se ve más, porque cada vez soy más auténtico ante la cámara, ¿no? Pero no soy todo lo bueno que la gente se cree. ¿Qué quieres decir con malote? Porque yo tengo una experiencia de ti que está muy, muy lejos de eso que acabas de decir. Yo cuando... Digamos que... ¿Cómo expresarlo esto? Decir, que yo tengo mi ambición, tengo mis deseos y que yo soy lo primero para mí. Coño, o sea que no eres Buda, quieres decir. Que no soy Buda. Claro. Bueno, pues, vale, pues digamos eso. Es que tenemos confundido que no soy si Buda. estás en este sector tienes que ser un alma pura, que no te gusta el Pues dinero. es que de alma pura no, o sea, tengo mis vicios. Claro. Tengo mis vicios. Y me encanta tener vicios. Yo creo que el hombre es él y sus vicios, digo, claro. Y no soy un alma pura ni mucho menos. De hecho, he hecho cosas a veces de las que podría avergonzar, pero no me avergüenzo porque me forma parte del crecimiento personal para mí y para la persona a la que quizá le he podido hacer eso. Y no es ser malo con el otro, simplemente es a veces poner límites o mirar mi bien por encima del bien del otro. Quizá es un egoísmo sano, un egoísmo... Dicen que se habla mucho del egoísmo altruista, ¿no? Que para ser altruista de verdad tienes que ser un poco egoísta. Quizá yo voy más por ese camino. Es decir, soy una persona... por cierto, me encanta el dinero. No, es que yo creo que es bueno decirlo. Me encanta tener dinero, me encanta hacer dinero, me encanta tocar dinero. Me gusta mucho el dinero. ¿Pero utilizas el dinero para joder a los demás? No, nunca. ¿Para tener tus caprichos? Lo utilizo para ayudar mí, a los demás? para mis caprichos y para ayudar también, obviamente. Entonces, ¿qué tiene de malo? Para ayudar también. No, pero parece que estamos en un sector en el que decir según qué cosas, decir que tienes vicios. A ver, vicios, que mi vicio es fumar en shisha, básicamente. Mi vicio es fumar en shisha. No hay nada ilegal. No es nada ilegal. Es que me gusta fumar en shisha y ya está, ¿no? Pero a veces, solo fumar en shisha. Solo fumar en shisha. Lo otro no es vicio. Lo otro es darse placer. Lo otro no es vicio, que es sano además y te da años de vida. El sexo me encanta. Mira, el sexo. Me encanta el dinero, fumar en shisha y el sexo. Me gusta follar, Manu. Mira, qué malo eres, por Dios. Soy muy malo, por eso. Qué malote. Este es el titular, ¿no? Se va a quedar este titular. El titular de la entrevista. El titular de la entrevista. Lo digo porque a veces, cuando te dedicas a estos temas, y hay gente que confía en ti, se creen que eres, como decías tú, una especie de Buda. Un tío que siempre está ahí muy elevado vibracionalmente y que ni caga, ni mea, ni tiene sus precauciones, ni tiene sus miserias y que siempre habla bien y que habla bien de los demás, ¿no? Y a veces me descubro que también soy un poco criticón. Claro. Soy un poco criticón a veces. Y eso sí que es cierto que me lo ve. Tío, ¿qué estás criticando aquí? Digo, mírate a ti mismo, ¿no? Mírate al espejo y ya está. O sea, yo conmigo soy muy honesto, no me engaño. Y yo creo que por eso puedo promulgar en el programa una espiritualidad sin autoengaño. Porque yo no me engaño a mí mismo, soy muy honesto. Como soy muy consciente de mis deseos, de mis vicios, de mis debilidades, de que ante todo soy humano, creo que puedo hablar con autenticidad de una espiritualidad sin autoengaño. Es decir, a mí, yo tengo la suerte, otras cosas no, pero creo que nadie, cuando me oye hablar, puede pensar que tengo un palo de escoba metido por el culo. ¿Qué es lo que les pasa? Se está llevando las manos a la cabeza. Sí, Dios, se está cargando la marca personal en 5 minutos. Porque es cierto, y a veces oigo a gurús, coach, escritores de autoayuda que cuando hablan parece que tengan un palo de escoba metido en el culo. Parece que Dios los haya ungido, les haya tocado con el dedo y dicen, es que me has cogido a mí porque soy el Mesías y tengo que ser perfecto. El gurú que ha llegado, ¿no? El gurú que ha llegado para salvar tu vida, que no tienes ni puta idea de llevar tu vida. Ya vengo yo, te diré cómo la tienes que vivir. Por favor, qué poca humildad.
Sí, a mí Qué poca humanidad y qué poca humildad. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. No podría estar más de acuerdo. Yo en mis formaciones siempre les digo, si venís aquí a que yo os resuelva algo, o sea, yo no sé manejar mi vida como para deciros a vosotros lo que tenéis que hacer con la Ahí vuestra. está. Es decir, yo no soy ejemplo de nada. Claro. Bueno, quizá de algo sí, de De algo, resiliencia, vale, de ganas sí. de aprender, Sí. pero no te voy a hablar desde la atalaya de yo ya he llegado y ahora te explico cómo venir hasta donde yo estoy. Claro. No, yo estoy en camino. Ahora, si quieres, acompáñame y vamos caminando juntos hacia algún sitio. Eso me gusta. Yo estoy en camino y te puedo acompañar en ese camino. Claro. Pero no soy Dios en la tierra. Eso. No soy Jesús. En todo caso, Qué porque bueno eso. los que van de Jesús acaban en la cruz crucificados muchas veces. Claro. Y no siempre Y dicen, a mí eso no me va. y no siempre dicen lo de perdónale, Señor. No, saben lo que yo no hacen, soy ningún héroe porque los héroes acaban siendo mártires. No, yo soy humano. Hay alguna pregunta que me voy a dejar porque creo que ya me las has dicho. O sea, no te voy a preguntar cuáles son las heridas que Sí. estás sanando, porque en el fondo pues ya me has hablado de esa sensación de carencia, del estar trabajando. Quiero pasar a un bloque. Esta entrevista me la he preparado, normalmente no lo hago, ¿eh? Normalmente Muy suena al bien. pelo, pero oye, Bueno, es eso, que... eso venías habla tú. de tu profesionalidad. Y No quería- como yo que no me preparo nada. y Otro quería- secreto. Otro secreto. Ya me sigo cargando la marca personal. Y quería comentar algunos momentos que Sí. hemos compartido, porque tú y yo nos conocemos desde hace unos años. Mm. En realidad nos conocimos una vez, pero fue algo así como muy rápido. En 2012, que me entrevistaste, no me acuerdo cuál era la radio. ¿RACU puede ser? O... RACU, estaba en RACU haciendo precisamente el programa Misteris con Sebastián Darbo. Eso es. Que yo me ocupaba de la segunda hora, que era la hora más dedicada a medicina natural, crecimiento personal, libros de autoayuda, etcétera. Pues fuiste la primera persona que me entrevistó por mi primera novela y me pareció brutal. Me hiciste una putada. A partir de ahí ninguna entrevista me gustó porque aquella te la habías preparado. Venías con el libro leído y ¿Verdad? subrayado. ¿Sí o qué? Te lo juro. O sea, lo tenías delante mío, estaba subrayado. La involución. Yo alucinaba porque me estabas entrevistando y te habías leído el libro y se notaba. Y claro, a mí mi agente de prensa me había dicho, normalmente los periodistas pues no se leen los libros, entonces tú contesta lo que puedas porque te van a preguntar lo que quieran. Nota, yo habitualmente los libros de los que hablo los leo, ¿eh? Eso sí. Pues eso, Eso sí. te No, deberías- a veces todo no puedo, no me da tiempo, pero leo parte. Pero por lo menos por encima, ¿no? Saber de qué Sí, va la cosa. al Pero menos el índice. Este realmente, y si no, lo hiciste muy bien, ¿eh? Porque, hostia, yo me sentí súper entendido, súper escuchado. No sé, muy bien, ¿no? Fue la primera entrevista que me hacían. Yo iba con todos los miedos, todos los nervios del mundo y me sentí súper a gusto. Pero nada, nos conocimos esa vez y ya está. Y luego al cabo de 8 años, cuando llega la pandemia y Esinex se queda totalmente a cero porque solamente hacíamos formaciones presenciales, la prima de Aitor, Mónica Monforte, ella que es la que lo enroló a él y gracias a ella conozco a Aitor, ella me dijo que conocía a un tal Francisco y me dijo, ay, que llámalo porque ellos tienen un programa, que no sé qué, y ahí nos reencontramos. Y ahí empezamos a hacer entrevistas en tu programa, creo recordar que entonces se llamaba Galaxia, Era Galaxia, el programa de los buscadores. ¿verdad? Y bueno, pues empezamos a hacer entrevistas. Recuerdo el primer día que yo te veo abrazarte con uno de los invitados, el que estaba de Sí. antes, ¿no? Pues en el momento de sacar la entrevista, le das un abrazo. Claro, a mí no me conocías prácticamente de nada, o sea, me habías visto una vez hace 8 años, me das la mano, me saludas. Yo digo, yo también quiero que me dé abrazos, yo también quiero ser amigo de este tío. O sea, ¿por qué tiene esa relación y conmigo no tanto? Claro, estoy en el primer día. Me empezaste a hacer entrevistas semanalmente durante, pues, como un año y pico. Eso es lo que permitió que Sinex sobreviviera. De hecho, pues ahora me emocionaré en la entrevista. De hecho, recuerdo que Irma se estaba muriendo en aquel entonces y le dio tiempo a vivir la primera entrevista, a que se lo contara. Ella no pudo venir al plató, pero se lo conté. Y le dije, además tiene el plató justo al lado donde habíamos tenido tú y yo el piso alquilado y tal. Y le dije, ¿y me va a entrevistar Alex? Y me dijo, pues entonces te va a ir bien. Y yo, hostia. Además, ella hablaba con una seguridad y pues, no te conocía, pero, o sea, te conocía como youtuber, pero no en persona, ¿no? Me dijo, te va a ir bien, ya verás, eso te va a ayudar. Hostia, ¿qué recuerdas? Yo no sé cómo recuerdas tú aquella época. Hicimos como 70 entrevistas. Fue una época muy bonita, porque además todo pasó en pandemia. ¿No? Sí, O sí. poco después de que acabara la pandemia o en pandemia. En plena. Que para mí la pandemia, aquel año, para mí fue un buen año, para mí. Fue Sí, un sí. año de expansión, mucha gente me conoció a través de la pandemia, porque claro,
La gente estaba en casa, buscaba información de cierta calidad. ¿Para qué? Para sobreponerse al sufrimiento y necesitaban herramientas, ¿no? Porque las personas estaban confinadas. Algunas quizá tenían la suerte o no de confinarse en familia. Otras quizá tenían la suerte o no de estar solas, ¿no? Sí. A veces es suerte o no suerte, ¿no? Pero sí que es cierto que se necesitaba una información de calidad que no fuera a meter miedo al personal. Y nosotros hicimos de todo menos meter miedo. Y eso hizo que creciéramos muchísimo, ¿no? Y que contáramos con profesionales de alto valor que a través nuestro pues se dieron también a conocer, como fue tu caso, Manu, porque ESINEC en su día ya existía, pero sí que es cierto que os dedicabais sobre todo a cursos, formaciones presenciales. De repente todo aquello se cayó. Todo. Y os tuvisteis que reinventar, que lo hicisteis muy bien, ¿no? Y entonces contasteis con nosotros también para echaros un cable en ese aspecto y la cosa fue muy bien después a partir de ahí. Entonces yo recuerdo con mucho cariño esa época porque servimos de luz, fuimos un faro de inspiración para muchas personas, y a ti te incluyo, obviamente. Sí. Porque fuiste un faro de luz para muchas personas a través de los programas que hicimos, ¿no? Y desde entonces hasta ahora. Sí que es cierto que ahora hay mucha más competencia, mucha más oferta. Cuando pasó la pandemia éramos 4 realmente que hablábamos de estos temas. Y de hecho, yo cuando empecé en la radio a hablar de estos temas, estaba solo yo y 1 o 2 más. En todo el mundo de habla hispana, te digo, ¿eh? Porque cuando yo empecé no existían ni los podcasts, ni Vox, ni iTunes, y yo tenía que comprarme un servidor en internet para subir archivos en MP3 para que la gente se los descargara, ¿no? Eran otras épocas, ahora no. Ahora parece que si no tienes un podcast no eres nadie, ¿no? Y ahora hay... El otro día me decía un amigo, hay más podcasts que oyentes, hay más podcasts que espectadores al final, ¿no? Pero a mí me parece bien porque, o sea, mejor, sobre todo esto, un chavalín, ¿no? De 17, 18 años, mejor que dedique tiempo a montarse un podcast en su casa que a estar de botellón, por ejemplo, ¿no? Lo va a invertir en algo que será mucho más constructivo para él y para los demás. Entonces, yo guardo un recuerdo muy bonito de aquella época porque fue una época de expansión que nos permitió llegar a muchísima gente. Y en una de esas entrevistas yo ya no sabía de qué hablar, yo preparaba guiones, llegó un momento que decía, si he dado todas las formaciones ya en 70 entrevistas, ¿no? Y en una recuerdo que llegué al plató y te dije, oye, te hago una sesión de coaching, al final es a lo que me dedico, te hago una... Sí. A lo que me dedico, digo, te hago una sesión de coaching así in situ en el momento. Y empezaste... Supongo que recuerdas de qué estoy hablando. Sí. Por aquel entonces tenías un físico y aún pesaba 125 kilos por aquel entonces. Eso es, un físico bastante diferente. Y empezaste, pues bueno, así por encima, ¿no? Bueno, sí, quiero bajar de peso para gustarle más a mi audiencia, para no sé qué. Y yo veía que era como muy superficial eso. Es más, yo te dije, pero si tu audiencia ya está enamorada de ti por cómo comunicas y lo que les cuentas, no por tu físico. O sea, a tu audiencia no le gusta... no le deja de gustar tu físico. No lo veían, por mi cuerpo no veían el programa porque no era lo que les interesaba tampoco. Bueno, no era lo que vendías. No era lo que ofrecías. Claro, no era OnlyFans, era otra cosa. No era OnlyFans. Bueno, pues recuerdo que cuando ya empezamos a rascar un poquito y me hablaste de Eloy y me hablaste de no quiero ser una carga para mi hijo y quiero poder jugar con él y quiero no sé qué, incluso mencionaste a tu padre y tal. Y a partir de ahí hiciste un proceso de transformación personal. Yo en ese momento era tu coach, fui tu coach durante un tiempo y tenías un equipo de apoyo. Sé que había más profesionales que te apoyaban a hacer todo ese trabajo porque al final yo no entiendo de dietas ni de deporte, ¿no? Simplemente soy coach. ¿Cómo recuerdas también esa época? Porque creo que hiciste un trabajazo brutal. Bueno, yo toda la vida, yo he pasado por diferentes etapas. He tenido etapas de ser muy deportista, de tener incluso un cuerpo atlético, de adolescente y eso. A que de repente, claro, al trabajar en la radio, un trabajo sedentario, te vas dejando, te vas abandonando y al final pasa lo que pasa. Pero siempre, como desde adolescente, a pesar de que hacía deporte y demás, siempre había tenido como problemas de sobrepeso, tenía que tener más atención sobre este tema, siempre había leído mucho sobre temas de nutrición, dietas, me conocía todas las dietas, Dukan, todo. Y siempre había intentado adelgazar, ¿no? Porque ya me veía en el espejo, no me gustaba ni yo mismo, ni tampoco quería ser un lastre para mi hijo, ¿no? Pero eso lo descubrí contigo. O sea, yo al principio, mi motivación para adelgazar era eminentemente estética. Porque me quería ver bien, me quería ver en el espejo y decir, hostia, es que no me gusta lo que veo, me veo feo, me veo gordo, me veo fatal. Y es así. Y eso me provocaba mucha desesperación. Pero comenzaba una dieta, parecía que funcionaba, pero luego volvía a los hábitos antiguos, porque me faltaba una motivación que doliera, algo que realmente disparara la disciplina en mí,
que fuera capaz de sostener el cambio en el tiempo. Claro. Y eso lo conseguí con este señor que tengo aquí al lado, con Manu. O sea, Manu, a través de aquella charla que tuvimos en directo, hizo que yo hiciera el clic. Porque hubo un momento en el que yo te hablaba de las motivaciones que podía tener, y justo cuando te dije eso, que no quería ser un lastre para mi hijo, como mi madre lo fue para mí, porque yo lo viví como hijo único, lo que es tener que cuidar de una madre que no se cuida a sí misma, y por no haberse cuidado, tú la tenías que cuidar a ella y hacer de padre de ella, a una edad que no tocaba, porque yo también tenía mi familia y mis responsabilidades, yo no quería eso para mi hijo. Eso hizo incluso que yo me emocionara, si te acuerdas. Sí, no, sí. No sé si llegué a llorar, pero tú percibiste una emoción. Los ojos te brillaban. Los ojos brillaban, claro. ¿no? Sí, sí, tanto. Y ahí, gracias a esa charla que tuve contigo, que esa es la labor de un coach. O sea, el coach lo que tiene que hacer es eso. Que uno mismo encuentre su motivación, que encuentre el porqué y el para qué de las cosas. No que se lo diga el coach. No, pero entonces es externo. El coach hace preguntas para que tú lo descubras, porque eso es lo que hace que te muevas tú. Pues el cambio lo vas a hacer tú, el coach no va a hacer el cambio por ti. No. Lo tienes que hacer tú, pero necesitas algo que sostenga ese cambio, ¿no? La energía, la fuerza. Y tú me la diste en aquella entrevista. Y aparte de ahí que apliqué los conocimientos que yo ya tenía, herramientas que yo sabía que se las aplicaba en el tiempo, las lograba sostener, podía conseguir un cambio físico importante, además con una excelente recomposición corporal. Como fue el caso. Creo que has puesto un ejemplo muy bueno, aunque no estemos utilizando todo el rato la expresión de lo que es estar hasta los cojines. Estar hasta los cojines. Ahí me di cuenta de que estaba hasta los cojines de mí mismo. Fíjate que tardaba años en sacar el título de mi cabeza y ponerlo en el podcast, pero en el fondo es algo que siempre he tenido porque a mí me enseñaron hace muchos años que en ventas hay una frase clave y tú la conoces que es dolor, gran motivador. Dolor, gran motivador. Cuando duele, cuando ves lo que duele, entonces es coño, no quiero esto. Más que lo que sí quiero, más que lo aspiracional. Porque a veces uno tampoco no sabe lo que quiere, pero al menos sí que sabe lo que no quiere, pues partamos de allá. Claro. Partamos de lo que no quieres en tu vida. Vamos a otro momento importante porque nos volviste a ayudar mucho en otro momento y es que de pronto un día te llamo, te escribo y te digo, oye, vamos a tomar un café que te he de contar algo y te cuento esa empresa con la que colaborábamos después de pandemia y que evidentemente no voy a mencionar, simplemente pues una empresa con la que colaborábamos y que nos había fichado todo el equipo de entrenadores para trabajar con ellos, de un momento a otro, en un Zoom de 2 minutos, nos echan a todos a la calle y nos quedamos sin nada. O sea, recuerdo cómo tu cara se descompuso, estábamos Aitor, Brian y yo hablando contigo, tú te quedaste blanco diciendo, no entiendo nada. Además había una Porque persona... me pareció muy injusto. ¿Sí? Me pareció muy injusto. O sea, a mí eso me provocó mucha rabia. Es decir, cómo alguien aún, suponiendo que tiene un nivel de conciencia, puede reaccionar de esa manera. E incluso despedir a alguien sin un motivo real aparente, sin un motivo real, porque los cursos me consta que funcionaban muy bien y la gente contigo como profesor estaba muy contenta, que de repente se tome esa decisión por un tema seguramente egoico o influenciado por terceras personas que le han comido el coco y en 2 minutos por una sesión de Zoom. Me pareció miserable, me pareció una falta de empatía brutal. Y eso me dio mucha rabia. Me tocó los cojones. Y por eso, bueno, pues sí, me descompuse porque me tocó los cojones. Pero lo importante para mí, más allá de que te descompusiste, evidentemente, y de lo que acabas de decir, es cómo tú respondiste a eso, ¿no? Porque dices que esa reacción de esa otra persona, ¿vale? ¿Y cómo respondió Alex García en el momento en el que yo le cuento eso? Yo recuerdo que te dije, oye, tú le habías alquilado tu local porque tenías una sala muy chula a esta empresa a un precio pues de amigos. Sí. Entonces te dije, hostia, pues si puedes hacer lo mismo porque yo ahora no puedo pagar lo que cuesta una sala de hotel. Y tu respuesta fue, no os voy a cobrar. Wow. Hombre. ¿Qué hacen los amigos? Wow. ¿Qué hace un amigo por un amigo? Claro. Fíjate cuando te he dicho en la primera entrevista, yo dije, yo quiero ser amigo de este tío. En ese momento pensé, vale, ya lo he conseguido. O sea, no sé, no desde el ego, pero como de, hostia, vale, ya. Eso que tú querías ya lo has conseguido. Porque ahora tienes a alguien que te está apoyando. Eso es un amigo. Bueno, Ahora vas a hacer llorar a mí siguiente. Es que este podcast es así, es jodido. Siguiente punto. ¿Qué significa para ti Inmunotech? Porque te dejaste enrolar en Inmunotech conmigo. Mira, Inmunotech... a mí me parece una revolución lo que tiene Inmunotech, ¿no? Porque claro, Inmunotech, para el que no lo sepa,
es un laboratorio, ¿no? Laboratorio canadiense que desarrolla suplementos alimenticios nutricionales, ¿no? Yo diría más nutricéutico porque son de una gran calidad. Pero al margen de eso y del sistema que ofrece negocio, de network marketing, marketing multinivel y todo eso, me parece que es una revolución sanitaria, revolución de salud, que está ayudando a muchísimas personas a tener un estilo de vida mucho más libre, mucho más libre. Por eso tú me enrolaste, me metiste en Immunotech. Obviamente primero lo experimenté este suplemento que es Immunocal, ¿no? Que es el producto que distribuye Immunotech. Y me pareció sensacional, porque de repente vi que me recuperaba con mucha facilidad de los entrenamientos en el gimnasio, que ya no me enfermaba, que ya no tenía ni gripe ni resfriado, me encontraba mucho más fuerte, mucho más caro mentalmente también. Dije, hostia, esto es bueno. Y no solo eso, a raíz de meterme en Immunotech, en Immunocal, conocí a muchos consultores de Immunotech, Immunocal, que me explicaban su experiencia y era alucinante, ¿no? Hasta qué punto un producto, un suplemento podía mejorar o cambiar la vida de una persona. Y ya no solo hablando de salud, sino hablando también de economía, ¿eh? Sí, sí. Porque mucha gente que está malviviendo en trabajos de mierda, cobrando una mierda, de repente, gracias a ese negocio multinivel que te ofrece Immunotech, pues claro, viven la vida soñada, la vida guau, como dices mucho en ese dinero, ¿no? Una vida de libertad con gente que está facturando muy bien, por ejemplo, y que trabajan 4 o 5 horas al mes, o como mucho 4 o 5 horas a la semana, ¿no? Y puedes trabajar desde cualquier sitio y online. Y claro, eso, para mí, encaja mucho con mis valores. Mi valor principal es la libertad. Claro. Por lo tanto, toda aquella empresa profesional que trabaje por y para la libertad será bienvenido, y yo colaboraré con él. Pero es muy curioso y es algo que también te quiero reconocer, ¿no? El que te dejaras enrolar, porque claro, tú has entrevistado a un montón de personas que están en un montón de negocios y solo te has metido en uno. Y me han venido a buscar en muchos negocios. Me han venido a buscar muchos, claro. Herbalife, Young Living, bueno, hay muchas marcas, ¿no? Que se dedican a... y que tienen muy buenos productos también. Pero a mí, que siempre me ha interesado mucho el tema de la salud y nutrición, para mí, mi suplemento, mi producto, el único que recomiendo realmente, porque yo no soy el típico influencer que tiene ahí 50.000 suplementos que parece una teletienda. Mira sus stories y parece una teletienda. No. Yo recomiendo pocas cosas que sé que funcionan porque lo he experimentado. Y por eso estoy con Immunocal. Porque funciona, es un buen producto de calidad, que ayuda a mucha gente a tener una mejor salud, tanto física como también financiera, ¿no? Pues nada, vamos a aprovechar para mandarle un beso y un abrazo a Monse, a Edu, a Juan Carlos Requena, a tanta gente del equipo. Y hoy se está presentando en una rueda de prensa, no sé si decir el nombre. En el Club Deportivo, en el español se puede decir porque ya se dice en las redes. ¿No? En el español. Y claro, es que es un suplemento que lo están tomando muchos deportistas de élite. Sí. Y hay que decir, esto no sé públicamente, no se ha dicho, pero el Inter de Miami es un suplemento que toman muchos jugadores del Inter de Miami, entre ellos Messi. Entre ellos Messi, efectivamente. Y es público también, Inter de Miami. Es público, nos dice nuestro productor. Muy bien, y voy al último punto de esta etapa de cositas, ¿no? Y puntos en los que nos conocemos y que hemos compartido, que es este local. Cuando cogimos este local y el 14 de febrero del 2024, si no me equivoco, ¿verdad? Fue el año pasado, 2024, inauguramos este local. Hay una anécdota muy divertida que quiero recordar. Y es que el día de antes, o sea, nosotros vinimos a buscar el local porque Cesc lo vino a ver. Cesc, que es el director general de tu productora, es mi director comercial y mi brother y mi hermano. ¿Y tu cuñado? Y mi cuñado, oficialmente es mi cuñado, pero es mi brother realmente, ¿no? Y él es director de marketing, perdón. ¿Ha dicho director comercial? No. He dicho director comercial, me he equivocado. Director de marketing. Bueno, es nuestro Cesc, que está aquí grabando, y él fue el que vino a ver el local. Entonces, vale, ok, a Sinec nos encajaba, y tú y yo lo habíamos hablado alguna vez, incluso creo que en alguna entrevista, era, oye, ¿por qué no cogemos un local juntos? Y bueno, fue... Sí, pues nosotros teníamos un local aquí en la calle Valencia, que tampoco está muy lejos, está a 10 minutos caminando. Sí, sí. Y yo dije, oye, pues si vosotros cogéis un local que es más grande que el que yo tengo, yo el mío lo utilizo básicamente para hacer programas y ya está, porque alguna vez lo alquilábamos para alguna formación, pero tampoco era sobre todo para hacer el programa, digo, ¿por qué no nos juntamos? Evidentemente, estaba clarísimo.
Y ahí se oficializaba una boda entre Una las boda. dos, Y además de verdad. entre las dos empresas. Y Hay fotos. el día de antes tú me retas, y yo pensaba, Sí. todavía no sabes quién soy, me retas y me dices, si me consigues un vestido de novia, yo me pongo el vestido de novia. Digo, pues tú no sabes con quién estás hablando. Así que, Sí, yo te arrojé el guante, tú lo recogiste hombre, y ahí están las fotos. y ahí están las fotos de... No sé si en pantalla se puede ver alguna nueva, sino que busquen en Instagram. Si no, en mi Instagram están y creo que en el tuyo también. Y en el mío también, sí, sí. Y además fue un acto muy bonito, muy divertido. Y hemos compartido en este año y pico muchas historias. Muchas. No todas muy buenas. No todas muy buenas, hay porque que ha sido un año decirlo. complicado. Ha sido un año complicado. Yo creo que para empresas que nos dedicamos a la formación, al bienestar, al crecimiento personal, 2024 no ha sido de los mejores años. Y no lo digo solo por ti o por mí, sino por otras empresas del sector. No ha sido uno de los mejores años. Ha sido un año complicado. Pero nos ha enseñado muchas cosas. Y quiero matizar algo porque lo he dicho y ahora estaba pensando, bueno, pero explícalo bien. O sea, ha habido momentos buenos y malos, pero nunca entre nosotros. Nunca entre nosotros, no, entre nosotros no. Ha sido que el año ha sido complicado. El año se ha complicado. El año ha sido complicado. Te voy a hacer 2 preguntas, pero quiero una respuesta relativamente rápida, si puede ser, porque ya llevamos un ratito. Si pudieras hablar ahora, después de todo esto que hemos comentado, si pudieras hablar con el Alex de 10 años, ¿qué le dirías? Con Alex que tiene 10 años. Sí, contigo cuando tenías 10 años. Le diría, lo has conseguido. Wow. Has conseguido ser el hombre que soñabas ser. Un hombre independiente, económicamente, un hombre con principios, un hombre que es humano y que se puede equivocar y que lo reconoce, pero que siempre intenta hacer lo mejor posible por él y por todos, aunque a veces no le salga bien. Eso le diría. Qué guay. Y esta seguro que no te la esperas, porque la primera es como más evidente, pero... ¿Y si pudieras preguntarle algo, pudieras hablar con el Alex de 65, 70, los que tú quieras, 75 años, qué le preguntarías? Le preguntaría cómo lo ha hecho para crear un negocio multimillonario Wow. que le permite hacer programas de televisión y entrevistar a los números 1 del sector en cualquier parte, desde cualquier parte. ¿Y cómo lo ha hecho para escribir libros tan exitosos? ¿Y cómo lo ha hecho para llevar formaciones que sigue millones de personas por todo el mundo? Eso le preguntaría. Me parece estupendo. Estupendo. Alex, gracias por abrirte. Ha habido un momento hasta de emocionarnos en la entrevista, como es este podcast. Y nos postureo. Y nos postureo, no, eso no. Eso, por lo menos tú y yo no lo sabemos hacer de postureo, y quizá un actor profesional sí. Gracias por abrirte, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por todo lo demás, gracias por tu amistad, por dejarme usar tu espacio, tus recursos, por tu apoyo continuo. Gracias por todo. Y espero verte de nuevo por aquí algún día. Cuenta con ello, hermano. Gracias. Bueno, hermano, no, marido. Marido ya. Oficialmente, sí. Oficialmente. Marido de local. Oye, si esta conversación te ha tocado, si te ha movido, si te ha gustado, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, like, comentario, lo que tú quieras. Y por supuesto, novedad. Atención. Que estamos en plataformas de Spotify y Apple Podcast, que hasta ahora no estábamos, desde ayer. Toma ya. Iba a decir otra cosa también muy importante. Seguro que ya todos sois seguidores del canal de Alex Comunica, pero si hay algún bicho raro que todavía no, por favor, ve al canal de Alex Comunica ya mismo y suscríbete, evidentemente. Y como siempre, y ahora sí, hasta aquí ha llegado... hasta los cojines de sobrevivir. Y recuerda que estar harto no es el problema, lo jodido es seguir siendo un mago que vive como un mendigo.